Muy buenas. Yo y mis compañeros los recibimos con un cordial saludo en este video donde platicaremos y entrevistaremos a un profesional en la electrónica, donde el tema a debatir va a ser sobre el Arduino y algunos componentes que seleccionamos para hacerle varias preguntas. Mi nombre es Lisander Diloné. Yo me llamo Ángel. Es Gladys Valeria Thomas. Por habernos presentado, seguirá nuestro invitado a la presentación y luego le haremos las siguientes preguntas que tenemos. Buenas noches, mi nombre es Pedro Manuel, soy técnico en electrónica y técnico en dispositivos celulares. Hoy le ayudaré y le daré una explicación de qué es un Arduino. Saludos. Sí, como bien dijo nuestro invitado, nosotros tenemos la misión de traerles una entrevista con una persona experta en este tipo de temas. Eh, Empezando por la primera pregunta que sería, ¿qué significa que el Arduino es un dispositivo de hardware abierto? El Arduino es un dispositivo de hardware abierto, quiere decir que es un programador abierto donde tú puedes crear tu propio proyecto, puedes crear tu propio proyecto. Por ejemplo, puedes hacer una cerradura con sensor para tu casa, puedes hacer tu propio sistema de cámara, etcétera. Ok. Entonces, ¿por qué el Arduino es tan popular en el mundo de la electrónica? El Arduino es tan popular en la electrónica porque facilita a muchas personas que no tienen tanto conocimiento a crear su propio proyecto con facilidad, porque es un sistema muy sencillo de usar y cualquiera puede crear su, su proyecto, su prototipo desde una pequeña iniciación y te puedes guiar y puedes hacerlo muy sencillo. Para otra pregunta para usted y es que ¿cuál es la importancia del protoboard en un proyecto de Arduino? La importancia del protoboard es que te puede dar la facilidad de usar diferentes componentes, como por ejemplo eh, o, eh, las luces, diferentes tipos de micropartículas para tú probarla y ahí crear tu propio proyecto sin tener que soldarlo ni perder tanto tiempo. Así te da Mm, la facilidad de que si tú quieres cambiar algo, lo puedes cambiar ahí sin tener que, con mucha facilidad, sin tener que soldarlo ni durar tanto tiempo. Gracias. Al momento que nosotros tomamos esta materia, se nos envió a hacer un mini proyecto antes de hacer el proyecto final de nosotros, que era un semáforo, y se nos complicó varias cosas al momento de hacerlo por la falta de experiencia que tenemos. Y por eso me surgió la pregunta de cuáles son los tipos de errores más comunes que cometemos al momento de ensamblar un proyecto de Arduino. Los errores más comunes, por ejemplo, puede ser la diferencia de voltaje, pueden la salida, lo pueden poner en una salida que es equivocada, que es una entrada, el voltaje de los pines y, por ejemplo, pudieron sobrecalentar también, le conectaron un voltaje que no es compatible, por ejemplo, porque de los Arduino el voltaje es de 5.5 voltios a 3.3. Le pudieron conectar uno con un voltaje más alto y pudieron hasta provocar un error en el sistema. También hay varios errores que cuando eh, introduces un código mal escrito con falta ortográfica, te puede provocar un error. Ok. Y también a eso de lo que hicimos el proyecto del semáforo, también nos surgió la pregunta de cuáles son los errores más comunes que comete un principiante al utilizar el Arduino. Los errores más comunes son, por ejemplo, como le dije al joven, son que pueden conectar el cableado que no sea compatible con un voltaje más alto y pueden también tener la falta de ortografía en un código mal escrito y puede provocar un error en el sistema. ¿Cuáles son los tipos de protoboard que existen?
Existen dos tipos de protoboard, que es el protoboard de contacto, que es el más común, el más sencillo, que es para hacer, por ejemplo, una prueba, es como una beta, que es para tú hacer tu prueba. Y existe el protoboard de performaciones que se utiliza ya cuando tú tienes tu proyecto en sí, que tú tienes tu idea, que tú vas a hacer algo permanente, que ya tú lo puedes ir modificando y puedes realizarlo así, con ese tipo de protoboard. Señor electrónico, ¿cómo se puede lograr una mayor precisión en la lectura de sensores analógicos en un Arduino? Puedes usar un sensor de alta calidad para calibrar los sensores adecuadamente y realizar un promedio de lecturas múltiples, que puedes usar un sensor de alta calidad para que te haga lecturas múltiples y más rápido y más estable. Al momento de ensamblar un proyecto de un Arduino, ¿cómo podemos proteger las piezas que trae de la electroestática y los cortocircuitos? Para proteger un Arduino tienes que verificar las conexiones, que tú no pases una conexión, no conectes un cableado en un pin incorrecto, porque la diferencia de voltaje te puede provocar un cortocircuito. También puedes usar pulsera estática para manejar los componentes con mucho cuidado, sin que se te dañen, para que no te provoquen un cortocircuito o un error en el sistema. También nos surgió una interesante pregunta para ver cuál es su componente favorito del Arduino y por qué. Mi componente favorito en el Arduino es el microcontrolador ATmega 328P, porque es el corazón del Arduino y permite programar una amplia variedad de proyectos creativos y funcionables. Señor, ¿cómo afecta la temperatura al rendimiento del Arduino? La temperatura puede afectar el rendimiento del Arduino a influir en la estabilidad de sus componentes eléctricos, especialmente en los sensores y los microcontroladores de temperatura. Extremadamente alta o que sean bajas, pueden causar errores de lectura, pérdida de precisión, incluso daño permanente en el dispositivo. ¿Qué tipo de herramienta usted recomienda para alguien que está empezando en esto del Arduino? Las herramientas básicas que yo les recomiendo para utilizar cuando van a comenzar con un Arduino es una LED, sensores, actuadores, como también un ordenador o una PC con un software de Arduino IDE instalado en el sistema, y acceso y recursos para también ver tutoriales y documentales, porque mientras más tú ves tutoriales y más documentales ves, más aprendes y más idea creativa tienes para desarrollar tu propio proyecto. Gracias, técnico ingeniero Pedro, por su tiempo. Gracias por respondernos estas preguntas que nos van a servir de mucha ayuda. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer. Cualquier duda, no duden en contactarme y sigan en su proyecto y pónganle empeño. Gracias.